Cuando Dios nos llama, tenemos que levantarnos del lugar. Levantarnos y presentarnos delante de Él, ¿no? Porque Dios pone inquietud en nuestro corazón, porque nosotros decimos ¿por qué? Pero no sabemos el por qué. Es Dios que pone ese querer hacer en sus cosas, de venir a buscar de Él. Porque nosotros sabemos que somos alejados de Dios, somos solamente fracasos, erramos en la vida. Pero nosotros cuando empezamos a buscar de Él, yo le puedo asegurar que su vida va a cambiar. Por dentro y por fuera va a cambiar, eso créalo. Porque todos los que estamos aquí somos personas regeneradas, personas que queremos cambiar, queremos seguirlo a Cristo porque sabemos que sin Cristo nada somos. Y alejados de Él, somos fracasos. Problemas y problemas y problemas. ¿Por qué? Queremos manejar nuestra vida con con nuestra naturaleza de tomar decisiones, ¿no? Y a veces tenemos que poner todos a los pies de Cristo. Y Cristo le digo que es maravilloso, es un Padre, es un Salvador, ¿no? Un día como hoy el Señor ha resucitado, créalo, porque la Pascua del Señor, vamos a hablar de la Pascua, yo le voy a narrar, el que quiera buscar puede buscar Mateo 26, de la Santa Cena nomás, pero yo le voy a explicar un poquito, voy a volver para atrás, ¿no? Muchos años atrás, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿no? Cuando estaba ahí, quería salir, Dios, todos hechos, estos hechos, estas narrativas que están en la Biblia, ¿sabe para qué? Para que nosotros podamos entender el poder de Dios, que para Dios no hay nada imposible. Así como Dios puso, que le puso las 10 plagas, ¿para qué? Para sacar su pueblo. Y el faraón, claro, no quería largarlo, pero le puso lo último, que lo último, ¿sabe lo que significa, sacar los primogénitos de los animales, los primogénitos de los hombres? Es quitar el legado. Cuando le quitan el hijo mayor, es como destruir la familia, ¿no? Y Dios tiene tanto poder que hizo eso ¿para qué? Para que el pueblo de Dios sea liberado. ¿Por qué? Porque estaban esclavizados, maltratados, humillados, ahí estaban viviendo, ¿no? Y Dios quería sacar a su pueblo, porque Dios tiene una relación con su pueblo, pero muy estrecha, siempre y cuando, por eso dice la palabra de Dios, dice, si mi pueblo se humillare, ¿no? Y volviere a mí, yo seré por Dios y ellos serán mi pueblo. Y nosotros estamos aquí hoy justamente por eso, porque nosotros tenemos que reconocer que hay un Dios, hay algo que sucede en nuestra vida que se llama Dios. Es el Padre de todas las cosas. Imagínense si nuestro Padre, que nos daba cosas buenas, imagínense Dios a su Hijo, ¿cómo nos va a dar? ¿No? Por supuesto que muchas veces nosotros queremos a nuestros tiempos que sucedan las cosas, pero no, los tiempos son de Dios, eso créalo, pero Dios no nos va a dejar faltar nada, ¿no? Eso lo va a experimentar, todo depende de la sensibilidad interior de cada uno, de aceptar, de decir, ¿por qué estoy pasando por esto? Dios tiene un propósito con nuestra vida. A veces las cosas salen mal, no salen como queremos, pero ¿sabe qué? Dios está viendo su corazón. Qué lindo que es amar a Dios cuando tenemos todo. Nuestra heladera llena, nuestro trabajo, ¿no? En la casa todo perfecto. ¿Usted cree que vendría delante de Dios? ¿Quiere que le diga? Ninguno, no hay uno. ¿Sabe cuándo venimos delante de Dios? Cuando estamos caídos, muy profundos. Porque Dios nos llama, nos llama y nos llama y nos llama y nosotros no escuchamos. Pero cuando estamos muy caídos, ahí sí decimos, y voy a buscar porque no tengo otra. Y usted viene y entra a conocer de Dios y le puedo asegurar que uno dice, ¿por qué no vine antes? ¿Por qué no comencé a andar en el camino del Señor antes? Pero quiere que le diga una cosa, entiende esto, que los propósitos son de Dios y los tiempos son de Dios, no son nuestros. Nosotros tenemos que poner voluntad delante del Señor. Este pueblo, usted sabe que quería salir de Egipto y Dios dice, yo voy a hacer algo maravilloso, algo grande para que nunca se olvide del pueblo de Dios, ¿no? Porque Dios elige a Israel como pueblo. ¿Se acuerda? Jacob, el hombre se llamaba Jacob y tenía 12 hijos. Entonces después Dios le cambió el nombre, le puso Israel. Por eso
hablar del pueblo de Jacob y hablar del pueblo de Israel es absolutamente lo mismo, ¿no? Quedó el pueblo de Israel. Y Dios lo saca de ahí. Pero Dios hace un pacto esa noche. La última noche, mire cómo es la historia, ¿no? Dice que se cambiaron ya preparados para salir ya. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Hacer la Pascua. La Pascua significaba preparar un cordero por familia, ¿no? Y si eran pocos de familia, tenía que compartirlo con el vecino que estaba al lado, ¿no? ¿Para qué? Porque las cosas santificadas no se deben tirar. El cordero era algo santo para el Señor. Era, digamos, ¿qué hacían? Preparaban el cordero, ¿no? Con la sangre que hicieron, pintaron el dintel y las columnas, digamos, de las puertas. ¿Para qué? Porque iba a pasar el ángel de Dios. Iba a pasar. Y entonces pasa el ángel de Dios. Y aquel que no tenía pintado, aquel que no era pueblo suyo. Hoy estamos viviendo esos tiempos. Nosotros creemos que es como una película pasada. No, mi hermano, todos los días de nuestra vida pasan estas cosas. Delante del Señor tenemos que estar limpios, sí, con nuestros errores, porque tenemos errores, siempre los vamos a tener, debilidades. Vaya cambiando, de a poquito. ¿Sabe quién cambia? Yo no voy a cambiar por voluntad propia, jamás puedo cambiar. ¿Sabe por qué? Porque esas son las obras, es el don de Dios que pone. Dios pone un don que es el querer, como en el caso de Sofía, de que sintió de venir a buscar de Él. Porque no viene a ver el pastor y no viene a ver a nadie acá. Ella viene a buscar, tiene sed de conocer algo nuevo, algo que cambie su vida, que le dé esperanza. Dios, ¿qué es lo que? Esperanza, confianza. Dios es lo mejor, es lo más lindo, lo más precioso que le puede suceder al hombre, ¿no? Y usted sabe que esta gente salen del pueblo de Israel, salen y le dicen que la Pascua, que no se olviden nunca más, que se la comenten de los hijos a los hijos, de generación en generación, ¿no? Y se olvidaron, vio cómo es, que nos pasa a nosotros. Si nosotros cuando no venimos dos o tres veces a las reuniones, ¿qué nos pasa? Estamos como desanimados, que no nos importa nada. Qué lindo cuando Dios nos da el verdadero don de, digamos, de estar en su presencia. Yo le digo una cosa personalmente, ¿no? Y llega el día, no ve las horas que llegue el día domingo, para estar en la presencia del Señor, hablar de Él o estar sentado, escuchando de Él. Porque esta es palabra de Dios. Que la persona que viene acá y canta o que da un testimonio, ¿vio? Los testimonios son los hechos de Dios en medio de su pueblo. Por eso tenemos que dar gracias a Dios. Y a veces no nos salen las cosas como queremos, pero tenemos que dar gracias igual a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene preparado algo mucho más importante para nosotros. Porque Dios no es escaso. A veces nos desesperamos, pero aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a buscar de Dios, con nuestras debilidades, con nuestros errores. Pero ¿sabe qué? Dios lo que más mira es tu corazón. Digo, yo quiero estar delante de Dios, pero tengo cosas débiles, ¿no? Le fallo a Dios, pero mi corazón lo ama a Dios. A veces no, como decía Juan Carlos, de la lengua. Tan chiquita, ¿no? ¿Y qué fuego puede armar, no? Imagínese. Pero ¿qué pasa? Eso vamos a ir cambiando de a poquito. Vaya confiando, creyendo en Dios, que Dios lo va a cambiar. Pídale a Dios, Señor, cámbiame porque yo no puedo. Yo soy débil y el Señor lo cambia. Este pueblo, oiga, salió. ¿Se acuerda cuando hablamos de sequía, que se habían olvidado, que Él volvió a abrir las puertas del templo de Jerusalén, ¿no? Hoy, entonces les voy a contar la historia ahora, hasta que llega Jesús. Hay una hermosa, es para leer, ¿no? Es para leer Isaías 53, el que lo pueda leer, después en su casa lo lea, que lo lea en su casa. Isaías 53, cómo ya anunciaba Isaías en aquellos años, tantos años atrás, ya estaba anunciando de Jesús, varón de dolores. Nada lindo se veía. ¿Pero qué? Fue maltratado, golpeado, salivado, despreciado por los hombres. Siendo Dios,
que se hizo hombre, que vino a la tierra. Ya lo estaban anunciando, todo lo que iba a padecer. Y todo eso le sucedió. Pasan los años y viene Jesús, ¿no? Y un día estaba Jesús con sus discípulos, pasaba Juan, ¿no? Y les dice a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significaba, oiga, el Cordero? El Cordero, digamos, matar un Cordero, ¿qué significaba? ¿Sabe qué? Sin derramamiento de sangre no hay pacto. Es un pacto con Dios. Y digamos, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso ese Cordero que iba a venir un día a la presencia, ¿no? A la tierra, ¿para qué? Un Cordero que no tenía pecado ni mancha, nada. Él venía a presentarse delante del pueblo, ¿para qué? Como su Salvador. Pero lamentablemente nosotros no lo vimos, no lo miramos. Estoy hablando en tiempo pasado, ¿no? Porque yo me supongo que muchos de nosotros tenemos que creer que hemos estado ahí, porque hubiese pasado absolutamente igual. Y usted sabe que, digamos, vino Jesús, y Jesús esa noche, ¿no? Que era el día jueves a la noche, mira, ¿no? Jueves a la noche, Jesús hace preparar la Pascua, ¿no? Ese día sería, vamos a hablar del jueves pasado. Jesús le dice a sus discípulos, dice, vayan y hay uno que le pregunta, ¿no? ¿A dónde vamos a preparar la Pascua? La Pascua que se venía practicando de la antigüedad, de la salida de Egipto, ¿ves? Entonces Jesús le dice, vayan a tal lado, van a ver un hombre que lleva un cántaro. Un hombre que llevara un cántaro en esos tiempos era como imposible, porque los cántaros los llevaban solo las mujeres, ¿no? Y le dice, cuando ustedes vayan y entren a ese pueblo, van a ver un hombre con un cántaro, que era como imposible, ¿no? Claro, entonces podían identificarlo bien. Así que entonces ahí le pidieron, prepararon todo. Él dio la Pascua la Pascua de la antigüedad, ¿no es cierto? Mataron el cordero, compartieron, ¿no? Y levantaron la mesa, ¿no? Pero no levantaron el mantel. ¿Sabe por qué? Porque ahí comienza el nuevo pacto. Dice, tomó pan y lo partió. Y se los dio a sus discípulos. Y él le decía, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Asimismo, tomó su copa y le dice, esta es la copa del nuevo, escuche bien la palabra, esta es la copa del nuevo pacto. Quiere decir que el pacto de la antigüedad fue suplantado por el nuevo pacto, que era Jesús. Y dice, esta copa, que es el nuevo pacto, ¿no? Es la sangre que será derramada por mí. Él un día antes ya estaba anunciando lo que iba a suceder, que él iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Y un día, como hoy, día domingo, él resucita, ¿no? Entre los muertos, porque era Dios. Y dice, estando en la cruz, ¿no? Le dice, consumado es. ¿Sabe lo que significa ser consumado? Ocurrió todo como tenía que ocurrir. Pasó todo como Dios lo había pedido. Y quiero que entienda esto, que Jesús es Dios. ¿Cómo le hace entender al hombre que iba a venir Dios a la tierra? Entonces, por eso es tripartito. ¿Qué sería? Padre, Hijo y Espíritu Santo, la misma persona. Usted habla de Dios, está hablando de Cristo. Usted habla de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Usted habla del Espíritu Santo, está hablando de Dios y de Jesús. Es toda una misma persona. Y Él vino a hacer el nuevo pacto que hoy, ¿y en memoria de quién hacían ese pacto? En memoria de mí, dijo Jesús, hasta que yo, dice, ya no beberé la vid, ya no la beberé. La beberé únicamente cuando yo vuelva a buscarlo, la beberé con ustedes. El Señor, ¿no? Y dice, el Señor, ¿qué dice? Haced esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Es una institución que dejó el Señor. La Santa Cena es sagrada, es sagrada. Por eso tenemos que tener, cuando dice que tenemos que tener buena conciencia, ¿no? Es, digamos,
de saber que es algo que Jesús dejó instituido a su pueblo. ¿Para qué? En memoria de Él. Cada vez que nosotros practicamos la Santa Cena, estamos recordando que Él dio su vida en la cruz. ¿Por qué? Por cada uno de nosotros. Él trajo vida donde no había vida. Él trajo salvación. Él no vino a juzgarnos al pecador. Él vino a traer lo mejor para cada uno de nosotros. Usted sabe que cuando estaba Jesús sentado en la mesa, ¿no?, de la Pascua, había un hombre. Miren lo que le digo. Esto tenemos que hacer conciencia nosotros, pensar. Había un pecador que decía, aquí, entre medio de nosotros, hay uno que me va a entregar, ¿no? Y todos se cuestionaban. Y usted sabe, querido, si uno lo lee detenidamente, empieza a sacar cosas preciosas de ese diálogo, ¿no? Que empezaron, cada uno decía, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Se preguntaban los discípulos. Mire qué enseñanza linda, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque somos imprevistos los hombres. Nosotros a veces creemos que vamos a hacer lo que creemos que es bien, bueno, pero por ahí fallamos. Y esos hombres creían que podían fallar ellos. Hasta que Judas entonces le dice, yo soy Señor. Le dice, estaban untando el pan, comiendo, dice, aquel que moja el pan conmigo. Quedó ahí, ¿no? Pero claro, no podían entender ellos, ¿no? Pero por eso les digo, y Judas, mire lo que le digo, Judas lo buscó Jesús, era un discípulo de Jesús. ¿Vio que en la vida podemos ser buenos y podemos ser malos? ¿Podemos estar en la iglesia y no hacer las cosas buenas? Y lo buscó Jesús. ¿Pero qué pasa? Son cosas que van a pasar siempre. Dentro de una iglesia vamos a tener gente buena y gente no tan buena, pero tenemos que ir cambiando. Porque Dios sabe lo que vino a traer la salvación a su pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios. Él quiere vernos bien. Él quiere vernos unidos. Si alguien tiene una necesidad, no tiene que dudar de decirle al compañero, al que está cerca suyo, decirle, vos sabés que estoy pasando por este. Y no tienen que tener vergüenza de decirlo acá. ¿Sabe por qué? Porque estamos todos para ayudarnos unos a otros. Si no nos ayudamos nosotros, miren lo que le digo, que somos del pueblo de Dios, imagínese de afuera, ¿no? Qué difícil sería, ¿no? Pero a veces ayudamos uno de afuera y no a lo del pueblo, ¿no? Pero aprendamos a soltarnos. ¿Sabe por qué? Las cosas que nos golpean, los problemas que vienen en nuestra vida, a veces vienen y nos golpean. Y necesitamos de alguien, de una palabra. Necesitamos de alguien que haga una especie de movida. ¿Para qué? Para llenar ese vacío de esa persona, ¿no? Para eso es el pueblo de Dios. Dice, tenemos que amarnos unos a otros. ¿Cómo dice el Señor? Como yo los amé a ustedes. El Señor no le dimos nada, nosotros no ganamos nada delante de Él, no hicimos ningún esfuerzo nosotros delante de Él. Nosotros lo único que tenemos que tener, ¿sabe qué? Es fe, confiar en Él. Él es un Dios que viene a traer amor, paz, tiene benevolencia. En el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, no? Eso está en Juan. Decía Jesús, yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy el pan de vida, porque está el pan que es para el cuerpo, pero está el pan que es para el espíritu. El pan para el espíritu es Jesús. Por eso Jesús decía, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, decía el Señor, ¿no? Jamás ni va a tener hambre ni sed. ¿Por qué? Porque Él está hablando del espíritu, no del cuerpo. Si nosotros buscamos de Él, yo le puedo asegurar que cuando comience a entrar en nuestra vida el amor, la aceptación a Cristo, a Dios en nuestra vida, yo le puedo asegurar que su vida cambia. Y cambia de sobremanera, ¿no? Qué lindo que es amar a Dios
y saber a quién amamos, porque a veces nosotros esperamos, es como que creemos más en aquel que tiende su mano, que vos lo ves, y no a Cristo. Y yo le digo una cosa, confíe no en la mano que le extiende a usted que la está viendo, confíe en Dios, porque Él tiene manos impredecibles, cosas que van a suceder en su vida que no tienen nombre. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Aprenda a valorar las pequeñas cosas que Dios está haciendo en su vida, porque muchas veces creemos que nosotros hacemos las cosas, y no es que las hacemos nosotros, es Dios que está actuando a favor nuestro. Dios ama a su pueblo. ¿Sabe el significado que tiene de venir un día como hoy a escuchar de su palabra, a recibir de Él, a conocerle a Él? Porque cada día que usted le vaya conociendo a Dios, usted lo va a ir amando más. Es como un amigo, ¿veo? Imagínese un amigo, un conocido. ¿Va? Cuando usted lo ve de lejos, chao, chao, más o menos. Pero cuando usted se pone a hablar con Él, ya comienza otra relación diferente, ¿no? Ya les cuenta sus problemas. Así tenemos que hacer nosotros con Dios, ¿no? Con Jesús. En la casa, una forma, es una expresión esa cuando dice de arrodillarse delante de Dios. Arrodillarse delante de Dios, no con las rodillas, porque hay gente que no se puede arrodillar de rodillas. El Señor quiere un corazón de rodillas, no un cuerpo de rodillas. Quiere un corazón arrodillado delante de Él, que le clame, que le pida. Es un padre, Él va a buscar la mejor salida. No sé qué problema tendrá, ¿no? Cada uno, pero le digo una cosa, presénteselo al Señor y va a ver las cosas que hace el Señor. Y después no se jacte de que usted, porque yo fui a hablar con Juan, porque yo fui a hablar con Pedro. No, mi hermano, Dios puso la intención en tu corazón de que vayas a hablar con Juan y de que vayas a hablar con Pedro. Por te estás moviendo, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Eso es lo que tenemos que confiar. Bueno, vamos a practicar, hoy vamos a hacer la Santa Cena. Es algo como una obligación, ¿no? Y el Señor, en aquellos tiempos, ¿no? En Ezequiel decía que había gente que no estaba preparada a su corazón, ¿no? Que no estaban preparados. Pero ¿sabe qué? Lo que miraban es el amor que sentían por las cosas de Dios. Cuando uno comienza a sentir amor en las cosas de Dios, ya estamos en la presencia de Dios. Y créalo que Dios va a hacer que sucedan cosas maravillosas en su vida. Siempre le debemos clamar a Dios, pedir a Dios, no solo por nuestra vida, sino no se olvide de sus hermanos, no se olvide de su familia, porque las cosas son de Dios. Dios no tiene que existir el egoísmo en la vida personal, sino que tenemos que aprender a ser dadivosos, orar. Por eso yo siempre admiro a la gente que es intercesora, ¿no? Que oran por los otros, por la sanidad, por los problemas que tienen los otros. Qué bueno que es eso. Esas son cositas que debemos abrir nuestros ojos, dar gracias a Dios por nuestra vida, por la vida de nuestra familia, por la vida de nuestros parientes, de nuestros conocidos, por la vida de la congregación y por la vida de San Francisco. Porque Dios escucha, ¿no? Por eso decía, este pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de sabiduría. Tenemos que aprender a ser sabios. Bueno, ¿quién va a venir? Bien, pasen mi hermano, pasen. Que Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Bien, les voy a leer. Bien, quiero leerles, se los voy a leer, ¿sabe por qué? Lo había pensado leer hace un rato, pero se los voy a leer porque no quiero pasar de alto esto. Lo que en Isaías 53, lo maravilloso que fue lo que escribió. Es como decir, era como un hecho que iba a suceder, ¿no? Isaías lo expresa muy bien, dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Decía Isaías, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro...? En signo de pregunta, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sigue. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá, está hablando de Jesús, ¿no? Está hablando de Jesús, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Estamos pasando ciertos hechos y decimos nosotros, ni Dios lo salva esto, ¿no? No importa lo que estemos practicando. Porque les vuelvo a repetir, cuando nosotros estamos bien y todo nos sale bien, claro, amamos a Dios. Dios está viendo nuestro corazón. ¿Sabe cuándo ve nuestro corazón Dios? En el fracaso, en el desierto, ¿no? En las tormentas de nuestra vida. Entonces Dios está viendo a ver cuánto lo amamos. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Entonces por eso nosotros cuando estemos mal, démosle gracias a Dios. Señor, ¿cuál es el propósito? Juan Carlos, yo no sé escuchar, ¿no? Juan Carlos dice, Dios, ¿qué tenés conmigo? Le pregunta a Dios, ¿no? Pero está muy bien, ¿sabe por qué? Es una expresión interior y verdadera. Porque a veces nosotros no podemos olvidarnos de Dios. Y escúcheme, y llega el día domingo, tiene que estar acá presente. El día miércoles que pueda ir, bueno, sí, es muy importante venir. Pero el día domingo no tenemos que faltar. Es 1 hora y media del Señor. Después nos quedan 22 horas y media, ¿sabe para qué? Para hacer lo que más le gusta. Mirar fútbol, televisión, lo que usted quiera, ¿no? Bueno, le voy a leer un pedacito más para que vea. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿no? Por las llamas del Señor. Mire cuánto la vida que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él vino ¿a qué? A dar su vida para salvar la nuestra. Bueno, vamos a ir a Mateo, el que quiera ir. Mateo 26, que lo dice bien clarito, lo vamos a leer. 26. Jesús instituye la cena del Señor. Ese es el nuevo pacto, ¿no? Dice así, entonces Jesús dijo, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, todo esto es mi cuerpo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Nunca se olvide que por muchos es derramada para remisión de pecados, para perdón de pecados, ¿no? Bueno.